Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva edición de Hablamos de Política. El día de hoy, con una invitada muy especial, Giovanna Vélez Fernández, abogada, magíster en gestión pública y políticas públicas. Me parece, me confirmarás, querida Giovanna. Sí, así Eh, es. Más de 20 años de trayectoria profesional, académica también. Bienvenida al Hablamos de Política. Muchas gracias, Delfín, por la presentación y sobre todo gracias por la invitación. Gracias a ti. Son temas de la mayor relevancia porque son temas no solamente que fueron o son importantes y los medios lo destacaron así, sino que hay un tema ahí de principios, ¿no? De principios respecto a personas que han ocupado lugares destacados con gran responsabilidad en el Estado y que por ello están obligados a ser cuidadosos respecto a cumplir los más altos estándares éticos. El primer tema ha sido que tú tuviste, como corresponde, la valentía de denunciar el plagio de un artículo o de tu tesis. De un artículo. De un artículo. Y quien incurre en este plagio fue la ex fiscal de la Nación, pero todavía fiscal suprema, Patricia Benavides. ¿Podrías, por favor, comentarnos o contarnos qué es lo que ocurrió? Así es, Delfín, como ha señalado, el 6 de octubre de este año, a través del programa La Encerrona, se difundió la tesis guardada bajo 7 llaves de la señora Patricia Benavides. Y bueno, yo me entero a través de ese programa que había realizado una serie de plagios de distintos autores, entre ellos de un artículo de mi autoría, ¿no? Y el programa lo presenta así. Entonces, cuando me entero de esa situación, reviso en mis archivos, porque este es un artículo del año 2007 aproximadamente, y lo que hago es con el archivo que se difundió y que también lo colgó después en su web LP, Pasión por el Derecho, hago una comparación, ¿no? De la parte pertinente de la tesis de esta fiscal con el artículo que yo había escrito. Y efectivamente había una copia de 30 páginas, ¿no? Que es prácticamente el íntegro del artículo. Y lo que advierto es que se había copiado tal cual, o sea, quizás se había eliminado el título y, bueno, mi nombre no se me había citado ni siquiera en la bibliografía, porque a veces, bueno, hay personas que no citan adecuadamente, pero colocan la referencia bibliográfica. Y bueno, yo lo que quería era comparar si es que efectivamente había sido el plagio de la magnitud que se había revelado en ese programa periodístico o quizás había sido menor, ¿no? Y cuando observo que son las 30 páginas del 84 a la 111 de esa tesis, yo lo que hago es colocarlo en mis redes sociales, ¿no? Primero en LinkedIn y luego en Facebook. Y a través de esas publicaciones es que empiezan a contactarme de distintos medios periodísticos para hacer entrevistas. Y bueno, yo lo que hice ahí fue manifestar mi sorpresa por esa situación, porque la verdad ignoraba de que ello hubiera ocurrido, ¿no? O sea, mi artículo fue colgado en la página de Justicia Viva, que en su momento estaba activa, de la Universidad de Friburgo, porque yo envié el artículo al doctor Hurtado Pozo, que estaba a cargo de esas publicaciones, y luego ha sido, o sea, lo han ido colgando en otras páginas web. E incluso he visto que varias personas que han hecho trabajos académicos, incluso tesis, tanto a nivel nacional como en el extranjero,
han tomado en cuenta la publicación, pero la han citado adecuadamente, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención sobremanera esta situación y bueno, simplemente lo publiqué y en las distintas entrevistas he comentado cómo fue esta situación, de por qué escribí en su momento esa oportunidad, porque recordemos que en el año 2007 se estaba iniciando una reforma procesal penal en el Perú, ¿no? Yo abordé este tema desde distintas instituciones. En ese momento había trabajado en el gabinete técnico de la presidencia del Poder Judicial con el doctor Hugo Sibina y luego también con el doctor César San Martín, que era el representante de la Comisión de Reforma del Poder Judicial. Y lo que se me había pedido era una consultoría para analizar los vacíos y contradicciones en el Código Procesal Penal. Entonces yo revisé prácticamente todo el código e identifiqué algunos aspectos de vacíos y contradicciones. Y eso posteriormente lo llevé a un trabajo académico, que es justamente el que publiqué. Entonces, sí me sorprendió que se pudiera haber copiado prácticamente ese trabajo en su integridad y descubrirlo, bueno, después de tantos años, ¿no? Pero es que no había forma de hacerlo si es que no sale a la luz este documento. Ujú. Así es. Permíteme, por favor, darle la bienvenida a quienes nos están acompañando, miembros de la comunidad de Hablamos de Política, a Will Express, amigo nuestro, Claudia Soto, saludos, estimado Delfín y doctora Giovanna. Will nos cuenta que él está desde Porter Ranch, en California. Raquel Díaz Gastelu dice, buenas noches, Delfín, gracias por la entrevista a la doctora Vélez. Claudia dice, ¿y esas cosas han pasado desapercibidas? Sí, porque el académico no está destinando tiempo a verificar que sus publicaciones no hayan sido plagiadas, ¿no? Y acá nos dice también Claudia, Turnitin arrojó un alto porcentaje de copia, ¿no? Por ahí quisiera hacerte la siguiente pregunta. Bueno, saludos de Claudia. Un último saludo, dice Junior Cruz. Ulloa, buenas noches con todos. Es bueno escuchar este testimonio de la autora. Seguro ella sí conoce bien el tema, a diferencia de Benavides, que ni sabía lo que supuestamente había escrito, que eso es verdad y vergonzoso como país, que hayamos visto a una persona, lo digo con la mayor prudencia, pero uno espera que personas que ocupan tan altos cargos sean absolutamente solventes y que lo demuestren en todas sus intervenciones. Quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Hay un margen admisible de que hubiera citado mal? Porque como vemos acá, Infobae dice, copió hasta las conclusiones. O sea, no es que se trate de un error de citas, ¿no es verdad? Claro, precisamente por ello es que yo personalmente hice la comparación, ¿no? Porque si bien en el programa de La Encerrona se había dicho que de todos los autores yo había sido la más plagiada, sin embargo, quise comprobar qué tanto era ello cierto, ¿no? Y en qué magnitud. Y por eso es que comparo los archivos y es desde la introducción, ¿no? Hasta las conclusiones. Ya se ha copiado absolutamente todo y eso es algo pues que es difícil de aceptar o pensar que fue una omisión, ¿no? Y ya si se hubiese pensado que fue así, quizás, bueno, copió las 30 páginas y no las citó, pero por lo menos, claro, me hubiese considerado en la bibliografía, entonces diría, bueno, ya técnicamente no supo cómo citar, pero al menos consideró, pero no, ni siquiera eso, ¿no? Entonces es una situación vergonzosa, como bien señalas, y que no se advierte ni siquiera en los alumnos que están en los primeros ciclos y que hacen sus trabajos, ¿no? Y claro, ahí el Turnitin arrojó un 86%.
de similitud. Y eso es lo preocupante, ¿no? Sé que son distintos autores a los que se les ha plagiado, algunos quizás, bueno, no se han enterado o son páginas que ya no están vigentes en la actualidad, pero lo que yo hago es señalar un hecho cierto y que en realidad así es preocupante, o sea, yo no conozco a la señora Benavides, ni siquiera en reuniones de trabajo la he visto, no es que nadie me haya mandado a hacerlo, porque por ahí a veces hay comentarios, ¿no? Que se dice que alguien me pudo haber dicho por un tema de cuestionamiento o de animaversión a esta señora, pero no ha sido así. ¿No? Yo simplemente advertí la situación, como lo mencionaba, lo publiqué en redes y de ahí fue que empecé a recibir las llamadas de parte de la prensa y las comunicaciones para hacerlo público y bueno, y así fue, ¿no? Sí, en efecto, este es un tema que no es personal, Uh es -huh. un tema objetivo porque el plagio, esta deshonestidad intelectual, no es un error, no es un tema trivial, ¿no? Tanto así que aquí ponen entre comillas, Infobae dice, el Ministerio Público debería iniciar de oficio, aunque por el contexto en el que estamos, no sé si se pueda lograr una resolución favorable, porque estamos hablando de que el plagio tiene una connotación penal. ¿Le explicarías eso a nuestros espectadores? Claro, existe un artículo en el Código Penal, me parece el 299, no estoy segura si me equivoque, pero sí está considerado el plagio como delito, ¿no? Cuando una persona se apropia de las ideas que pertenecen a otra persona. Y eso me parece que tiene una sanción incluso hasta 8 años de pena privativa de la libertad. Y sí, tomé conocimiento que el Ministerio Público había iniciado una investigación en contra de la señora Benavides por distintos delitos, tráfico de influencias y otros. Y que cuando se tomó conocimiento del tema, la copia de el Turnitin. Pero lo que ha ocurrido en la actualidad es que la fiscal Cárdenas ya ha sido separada de su cargo, justamente por hacer de conocimiento esta situación y agregar un hecho más que sería el tema del plagio. ¿No? Entonces, sí es Sí. cierto que en su oportunidad el Ministerio Público consideró este presunto delito. Sin embargo, con la separación de la fiscal que estaba a cargo del caso, la verdad, pues no se sabe qué destino pueda tener esta investigación, ¿no? Y eso es preocupante. ¿Esta separación obedece a alguna interferencia desde la más alta jerarquía del Ministerio Público? ¿Podría presumirse así? Sí, la fiscal Cárdenas ha salido también en algunos medios de comunicación a denunciar esta situación, ¿no? Y al parecer fue una decisión del fiscal de la Nación porque ellas también tenían otro caso vinculado a los cuellos blancos por el cual ya iban a presentar una acusación, ¿no? Entonces, Ya. por estos hechos y por también haber comunicado el tema del plagio o haberlo incorporado como un elemento más a sus investigaciones, es que, de acuerdo a lo que manifiesta la fiscal Cárdenas, ella habría sido separada de la investigación de su cargo y se le habría destacado a Arequipa, ¿no? Sí, estamos hablando del también muy cuestionable caso en el que el fiscal en funciones, Tomás Aladino Gálvez, remueve a las fiscales que lo están investigando, ¿no? Lo cual es
es todo un tema Claro. y es absolutamente reprochable. Quisiera consultarte, además de una vía penal que corresponde porque está descrito en un artículo del Código Penal, hay otras opciones, Indecopy, por ejemplo, por propiedad intelectual, o una sanción de la misma universidad que tendría que declarar nula una tesis que es que está fraguada, ¿no? Que está viciada por una práctica académica inaceptable, ¿no? Claro, sí, efectivamente SUNEDO tendría que haber actuado también de oficio y haber solicitado la tesis a la universidad. Y bueno, ahí no solamente alcanzaría responsabilidad a la señora Benavides, sino a quienes en su momento fueron jurado de esa tesis, ¿no? Y a la propia universidad. Sin embargo, entiendo que no se ha hecho. Y la vía de Indecopy, bueno, sí se va a presentar una denuncia allí porque por derechos de autor, porque ya han habido precedentes, entiendo, en casos similares, ¿no? Y bueno, lo que yo hice sí de manera inmediata y que aún está en trámite es la denuncia, la queja ante el Colegio de Abogados de Lima. Ujú. Comprendo. Ahora, hay un tema que es la apariencia de formalidad y otro es el de la legitimidad, ¿no? En el caso tuyo, por ejemplo, te preguntamos por el texto académico de tu autoría y tú muy bien explicas, sí, porque se produjo en ciertos años esta reforma procesal y yo por mi trabajo en la Corte Suprema encontré que había necesidad de investigar, que es lo que hacen los académicos como tú. Pero la fiscal suprema Benavides, cuando le decían, ¿y su tesis? No, no, o sea, una ausencia que correspondería a quien es autor de un trabajo académico de la magnitud de una tesis de grado de maestría, o no sé si fue la de su maestría o doctorado, Doctorado. pero de doctorado todavía, Dios Sí, santo. O sea, y fue aprobada con summa cum laude, dice, bueno, que yo ni sabía, me he enterado. Sí, ahí es. por Dios, porque el doctorado, una tesis de doctorado, pues por lo menos 2 años de una investigación dedicada, rigurosa, que solamente puede acceder a alguien que ha superado exitosamente el estudio anterior, que es el de maestría. Entonces, esta señora no evidenciaba nada de eso, ¿no? Una desconexión, se sentía ofendida cuando los periodistas le decían su tesis, cuando al contrario uno tiene orgullo de la tesis porque la Exactamente, tesis claro. es un aporte al conocimiento, ¿no? Y que coloca a quien se somete a este proceso en una posición de un miembro de la comunidad académica de su país y que puede incluso influir en otros estados, ¿no? Una actitud que deslegitima a alguien que está en ejercicio de las funciones. Porque volvemos a decir que este no es un tema personal contra ella, pero sí un cuestionamiento público justificado, porque quienes están en estas posiciones deben someterse a toda vigilancia ciudadana, a todo, a todo control con la mayor apertura. Esa es la fortaleza que tiene una persona con esa magnitud de poder, que en su caso es perseguir el delito y ser garante de la ley, ¿no? Eso no lo hemos apreciado. Ahora, hay un tema adicional. Tú valientemente haces público este hecho objetivo. Así Es es. algo no inventado, no hay una subjetividad, no hay un tema personal. Lo haces público, primero en LinkedIn nos explicas, y esto trasciende hasta que los medios te preguntan. Luego ocurre que tú eres, en mi concepto, injustamente separada de una posición de asesoría en un despacho ministerial y hay una sucesión de hechos, ¿no? Ocurre este hecho público y luego hay una separación. Podemos entender que es una venganza, es una reacción.
Claro, efectivamente, como menciono, sí, pues el tema de las investigaciones, las publicaciones, son motivo de orgullo, ¿no? En mi caso, yo todo lo que alguna vez he escrito, lo tengo publicado, ¿no? Tanto en algunos libros, o sea, en físico, como también en la web, y ambas de mis tesis, por ejemplo, están en los repositorios como corresponde. No tengo ningún problema en que se revisen, se leen, se puedan discrepar, generar el debate, porque justamente para eso es que uno escribe, ¿no? Uno no escribe para sí o para esconder los documentos bajo la cama, sino para hacerlos públicos. Y más aún una tesis que debe ser un motivo de orgullo, más aún cuando ha sido aprobada con la máxima mención, ¿no? Al margen que algunos puedan estar de acuerdo o no con la postura que uno adopte, pero bueno, para eso es justamente que se escribe, ¿no? Y justamente por eso, claro, ahí viene el segundo tema que me estás comentando. Eh, yo venía trabajando ya en el Ministerio del Interior desde inicios de año, pero era una consultora externa, ¿no? Por orden de servicio. Y bueno, a fines de octubre aproximadamente, a mí se me propone pasar al gabinete de asesores, que era bueno, como asesora de despacho, que era un cargo que yo ya había ocupado antes, incluso por designación, en el año 2020 y en el año 2023. Y anteriormente, en el 2015, había sido asesora también, bueno, bajo otra modalidad, en la gestión del ministro José Luis Pérez Guadalupe. ¿No? Entonces, cuando me proponen justamente por la delegación de facultades pasar a ser asesora de despacho, yo acepté porque, bueno, tenía la experiencia en estos procesos de delegación, había participado en dos o hasta tres procesos anteriores. Conocía del tema, es más, son procesos muy intensos, muy demandantes, pero sí en lo personal me ha generado satisfacciones. Y bueno, yo tomé la decisión de aceptar el cargo, ¿no? Sabía que ya había ocurrido lo de la denuncia del plagio, que quizás podría haber algún cuestionamiento a nivel político, pero cuando ya el ministro decidió firmar la resolución y se publicó, obviamente había entendido o asumí que ya se había pasado ese filtro político y que el ministro pues prefería personas técnicas que tuvieran la experiencia por encima de algunos otros temas, ¿no? Que en realidad no tenían tampoco nada de malo. Pero es que yo ya, o sea, el 2 de noviembre sale publicada la resolución de mi designación. Yo ya venía trabajando en el ministerio, ya estábamos revisando las propuestas para la delegación de facultades y es el viernes de esa semana, el 7 de noviembre, que me entero que el ministro, bueno, iba a tener una entrevista en Willax, lo cual también me llamó la atención porque no es usual que la Dirección de Comunicaciones envíe a los ministros a tener entrevistas en ese medio, ¿no? Más aún cuando van a ser las primeras entrevistas asumiendo la gestión. Es más, yo en el 2023 también salí a distintos medios por los decretos legislativos que se aprobaron en ese año y nunca, bueno, me sugirieron o separaron entrevistas en ese medio, ¿no? Sino en otros, en RPP, Canal N, en fin. Entonces, bueno, me llamó un poco la atención y ya en la tarde de ese día, del 7 de noviembre,
Lo que se me comunica, bueno, que para esto nunca me lo dijo el ministro, nunca habló conmigo, lo que me dijeron sí otras personas es que habían estado circulando unos tweets que después me enteré, bueno, que eran de algunos trolls, que en los que se decía que supuestamente había una vinculación de mi parte con el IDL, con Gorriti, que Gorriti estaba manejando el ministerio a través de mí y una serie de incoherencias, ¿no? Entonces, por más que el funcionario con el que hablé le explicó al ministro que yo ya venía trabajando ahí, que había trabajado antes y que tenía una trayectoria en distintas instituciones públicas, bueno, que a pesar de eso él no lo entendió o no lo quiso entender o se veía presionado, no lo sé, y que igual quería mi renuncia, ¿no? A lo cual, bueno, me sorprendió, o sea, bueno, yo no he trabajado en IDL, sí la publicación salió en Justicia Bio, pero igual, bueno, eso tampoco tenía nada de malo. Sin embargo, bueno, si eso le incomodaba al ministro, pues yo presenté mi renuncia porque sé que es un cargo de confianza. Entonces yo presenté la renuncia como 2 horas antes de esa entrevista. Y lo que a mí me sorprendió fue que justamente se utilizara por parte de la periodista con muy mala intención mi tesis de maestría para cuestionar un término que yo había empleado al inicio, o sea, ni siquiera se leyó la tesis completa, sino solo se utilizaron las 4 primeras líneas, el primer párrafo, para sacar de contexto la frase de conflicto armado interno, ¿no? A lo cual el ministro, bueno, se prestó al show, porque eso es lo que a mí me pareció, y lo que dice es, bueno, yo no puedo aceptar esto, ella sí cumple con el perfil, Recursos Humanos revisó, pero no sabía de esto, ¿no? Y lo dice textualmente porque ahí está en la entrevista. Entonces, ¿qué es lo que él tenía que saber o qué es lo que a su criterio tenía que haber hecho Recursos Humanos? Revisar las tesis de todas las personas que se contratan. Eso no lo exige servir, no está en ninguna norma. O sea, simplemente uno tiene que cumplir con la experiencia para el cargo, con los títulos que se exigen, con no tener inhabilitaciones o antecedentes, y es suficiente para poder ocupar el cargo. ¿No? Acá Entonces, hay un tema súper importante que es el siguiente. Derecho, el derecho internacional humanitario son las reglas, porque incluso el paso de la Edad Media a la modernidad tiene a este personaje, Hugo Grocio, que su famoso libro de Jure et Belli, me parece que era, porque hasta la guerra tiene reglas. Una persona en una guerra de dos estados en conflicto, si un bando se rinde, el otro no lo puede fusilar. Hay reglas de humanidad, por eso se llama derecho internacional humanitario, ¿no? Entonces, en esa clasificación de los conflictos hay conflictos externos, para quienes no conocen, no están familiarizados con el derecho, conflictos externos, y pueden haber conflictos internos, y es una denominación del derecho humanitario. No es como lo que acaba de ocurrir con la congresista Pastora, que saca una ley contra el enfoque de género, lo llaman ideología de género. Entonces al contrario, hay personas que con una ideología y con una mentalidad muy estrecha empiezan a satanizar conceptos que son propios de un desarrollo de la civilización y del derecho. claro, Entonces, no tendría por qué cuestionarse ni derecho, ni conflicto armado interno, ni podría reclutarse a personas para el Estado haciendo una censura del conocimiento, de su producción intelectual. Eso es medieval, ¿no? claro, exactamente. Y eso es lo que a mí realmente me causó indignación, porque, claro, después de que, bueno, yo había denunciado un plagio en el cual demostraba ser una persona académica,
se utiliza una tesis justamente de la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es mi alma mater además, para descalificarme por un término, como bien lo has mencionado, del derecho internacional humanitario, ¿no? Que justamente corresponde a las reglas que se dan en la guerra, en los enfrentamientos, y que está claramente establecido en la Convención de Ginebra, ¿no? ¿Y por qué utilizo ese término? Porque mi tesis es una tesis sobre los registros de víctimas de desaparición forzada, ¿no? Empezando que no es una tesis de un análisis político o sociológico, sino que es un proyecto de innovación y que lo que justamente se planteaba era que como existen diversos registros de personas víctimas de desaparición forzada, la propuesta implicaba unificarlos, ¿no? Entonces, por eso es que yo planteo al inicio el término de conflicto armado interno, porque se sabe que las víctimas de desaparición forzada no solamente han sido víctimas del terrorismo, sino también de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas del orden en general, ¿no? Entonces, por eso es que utilizo el término para no sesgar la responsabilidad de quienes la tuvieron en su oportunidad. E incluso yo ya en la página 30 hago referencia al acuerdo nacional de eliminación del terrorismo, ¿no? Entonces no es verdad de que yo niegue que haya sido compasiva, como se trató de interpretar, no prácticamente que estaba a favor de la violencia terrorista, lo cual fue algo totalmente indignante para mí, o sea, y me afectó incluso emocionalmente, ¿no? Porque yo soy una persona académica, no soy política, no estoy acostumbrada a estos ataques públicos y menos de un trabajo académico que siempre ha sido pues motivo de orgullo como todos los que he realizado, ¿no? Entonces, sí, demostró un desconocimiento completo de la periodista, pero lo peor y lo más grave es que fue de parte de una autoridad, como fue el ministro del Interior, y que sí implica una censura académica, una situación sin precedentes, al menos yo no recuerdo que se haya dado, no que se solicite la renuncia por un argumento de esa naturaleza. Y es por eso incluso que el viernes pasado hubo una sesión en la CIDH de abogados que son cuestionados a nivel de América Latina por determinados casos en defensa de los derechos humanos, y ahí se planteó mi caso, ¿no? Que fue sui generis, porque, claro, no es, a diferencia de los demás, que yo haya estado defendiendo un caso de derechos humanos, sino que siendo una funcionaria pública, se me retira del cargo, se me solicita la renuncia por haber utilizado un término que pertenece al derecho internacional humanitario, ¿no? Entonces ese caso ya ha sido planteado allí. Y bueno, se han sacado comunicados de distintas instituciones, del IDEPUC, también de Fundación por el Derecho, que es una institución que está en Estados Unidos, en Washington, y bueno, y por parte también de otras autoridades, ¿no? Sí, permíteme saludar a Gigi Castillo. Gracias por estar, Gigi. A Jacqueline McDowell. Dice buenas noches, aunque un poquito tarde, pero nunca tarde para escucharlos. Gracias, Jacqueline. Dice Claudia Soto, eso fue solo una excusa para minimizar la denuncia. Y dice Claudia, no se puede denunciar este atropello a la moral e imagen, no puede quedar impune. Exactamente. Es precisamente que estamos conversando con Giovanna, con la doctora Giovanna Vélez, porque ella, de manera justa, por eso le hemos puesto el nombre así programa de hoy, justicia y el valor de decir la verdad, de sostener la verdad, ¿no?
porque esto no puede quedar impune, porque es un tema de principios, tanto la protección de la persona, que la Constitución dice, las personas somos el fin supremo de toda la sociedad y del Estado. Entonces no es admisible ni el atropello de una persona, en este caso una académica y una profesional, como nos ha explicado, con su trayectoria, ni podemos ser un país en el que se haga una cacería de brujas por usar, esto me recuerda estos episodios de Estados Unidos en el inicio del año 20, donde sancionaban a profesores por decir que la Tierra no era plana, ¿no? O sea, en algunos estados había una presencia religiosa tan fuerte que se negaba el conocimiento, usando el poder para enfrentarse al saber. Entonces, definitivamente esto no va a quedar impune, y es que nos está explicando la doctora Vélez qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, habíamos visto, es delito, pero el Ministerio Público no ha abierto investigación, ¿no? Hay un rol de la propia universidad que, para mantener su prestigio, tendría que cuidar, ser ejemplar para que sus alumnos no repitan eso. La universidad, la SUNEDU, no puede permitir que textos plagiados sean los que sustentan el otorgamiento de un grado, y está Indecopi como la autoridad administrativa en materia de derechos intelectuales, derechos de autor, ¿no? Protección de la propiedad intelectual. Entonces, hay un conjunto de caminos de justicia que la doctora Vélez, con paciencia y con un reto a que su integridad le va a permitir soportar, un reto de hacer justicia, ¿no? Que es muy difícil. Es muy difícil en el sentido de que las personas bien intencionadas que están haciendo un aporte a su país no tendrían por qué someterse a estas cargas, ¿no es verdad? Claro, efectivamente, o sea, nunca imaginé estar en esta situación. De verdad que, a ver, el tema de la desaparición forzada es un tema que es especial para mí porque tuve conocimiento, o sea, un acercamiento al mismo en el año 98, cuando ya estaba en los últimos años de la carrera, porque trabajé en un proyecto en la Defensoría del Pueblo, del 98 al 2000, en el cual se pudo elaborar el informe 55, que es el informe justamente sobre desaparición forzada de personas, y que luego tomó como base la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Cuando nosotros hicimos ese tema, bueno, estudiamos ese tema, lo que se hizo fue analizar el acervo documentario. Y porque ya los casos de desaparición para esa fecha pues no se daban, ¿no? Entonces lo que hicimos fue revisar el acervo documentario, y a partir de ahí es que yo decido elaborar mi tesis de pregrado, que luego fue un libro, ¿no? Pero hacer el análisis desde el ámbito penal. Y el asesor de esa tesis fue el doctor Carlos Caro Cori, ¿no? El jurado fue el doctor Felipe Villavicencio y José Burneo, el doctor José Burneo, que conoce el derecho penal internacional, fue el otro jurado, ¿no? Y esa tesis fue aprobada con mención de sobresaliente. Cuando se dio ese contexto, no, o sea, bueno, cuando culminó el proyecto de la Defensoría del Pueblo, en ese momento estábamos iniciando prácticamente el tercer gobierno de Alberto Fujimori, y si bien sabíamos que ya se habían dado comisiones de la verdad en otros países como Guatemala, Argentina, en fin, se veía todavía lejana la posibilidad de una comisión de la verdad aquí en el país. Sin embargo, la coyuntura dio lugar a que se pudiera iniciar y crear esta comisión de la verdad, ¿no? Entonces,
Desde ese momento hubo un avance en el reconocimiento de los derechos humanos, ¿no? El Perú fue parte de la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, posteriormente de la Convención de Naciones Unidas y fue haciéndose parte de distintos instrumentos internacionales. Y nuestra propia constitución pues sí establece que somos un Estado democrático, social y democrático de derecho y que eso implica justamente el respeto a los derechos humanos. Entonces yo creí pues que después de más de 20 años, en realidad ya se había consolidado la importancia del reconocimiento de estos derechos aquí en el Perú. Sin embargo, veo con mucha preocupación por lo que ha ocurrido, que en realidad estamos lejos de ese reconocimiento y de una verdadera reconciliación. Entonces, bueno, parece que hubiese habido un retroceso en el tiempo, que estuviésemos en los años 90, ¿no? Que todo este avance a lo largo de 20 años en realidad no hubiese servido para nada. Y eso es muy, muy preocupante. Y que es más, que se llegue ahora a la censura académica, ¿no? Sí. Entonces, sí, en realidad, sí hay instituciones que, además de las que han hecho pronunciamientos y de las que están y en las que me están apoyando otras instituciones académicas o defensoras de derechos humanos, incluso de derechos de la mujer, que quisieran apoyar el tema, bueno, sería muy importante, ¿no? Porque sí creo que sería un precedente. O sea, yo he tomado conocimiento que en el Ministerio del Interior han habido también agresiones y cuestionamientos a otras funcionarias que han escrito en su oportunidad sobre temas de derechos humanos, pero bueno, no han sido despedidas. Yo creo que en mi caso fue claro que se trató de una represalia, ¿no? Y bueno, pero es preocupante que se den estas situaciones. O sea, a mí nunca se me había cuestionado en el ministerio, a pesar de que sí se sabía, o sea, sí obviamente uno presenta el currículum, sí se sabía qué es lo que, en dónde había trabajado, incluso las publicaciones, o sea, sí se hace un análisis, pero nunca nadie lo había cuestionado. Es más, la policía sí sabía que yo tenía experiencia en derechos humanos y eso más bien fue algo positivo para poder elaborar la ley de uso de la fuerza en su oportunidad. Bueno, ahora ya lamentablemente ha tenido modificaciones negativas por parte del Congreso, pero sí en su momento se cuidó que cumpliera con todos los principios del derecho internacional y también la importancia de capacitación en derechos humanos, ¿no? O sea, yo sé que a la mayoría de la policía sí le importa este tipo de capacitaciones justamente para que no vuelvan a incurrir o no se vuelvan a dar situaciones que ya se dieron antes, ¿no? Incluso la ley de la policía tiene el enfoque de género, que ahora, bueno, ya con esta aprobación se quiere eliminar de toda normativa, y el enfoque de derechos humanos. Es más, recientemente en el reglamento de la Policía Nacional se ha creado una dirección de derechos humanos. Eso quizás lo desconoce el ministro, pero sí hay una importancia institucional del tema. Sí. Quisiera hacer, la verdad que varias menciones porque hay muchos temas aquí que tratar. El primero de ellos es que el Perú, en la esfera de los estados, es un actor más, haciendo una analogía un poco forzada, es como una persona más. Y es el Perú como estado autónomo, demócrata, republicano, el Perú, a través de sus instancias, expresa una voluntad de comprometerse con otros estados, tal cual yo me obligara por un contrato con alguien que me arrienda un departamento o con un banco. Entonces, al nivel de los estados, hay acuerdos internacionales vinculantes y lo que estamos apreciando es personas que en altas posiciones del Estado, como en el caso de Betsy Chávez, porque no voy a expresar ninguna posición a su favor, dicen hay que tomar la embajada de México y sacarla. O sea, eso, hay unas expresiones incivilizadas que no tienen ninguna explicación, ¿no?
o esta ley que va contra todo lo que, esta ley de la señora Pastora, que va contra el acuerdo de Belén do Pará, la convención, que es una convención que, sobre la que se sostiene nuestra ley 30.364, que es la que busca erradicar toda forma de violación de la mujer, y 25 de noviembre es el Día Internacional respecto a este propósito, ¿no? Sí, hoy Entonces, día, justamente. exactamente, y días previos, el Congreso de la República celebra esta ley que erradica el enfoque de género en tanto para la educación sexual integral como para el uso, hasta la congresista dijo, el Poder Judicial ya no va a poder tener formación en enfoque de género. Un despropósito terrible. Permíteme saludar Carolina Cepar, muchas gracias por estar, Carito. Dice Raquel Díaz Gastelú, no había leído esto antes, dice la doctora es muy preparada, es la autora del trabajo, se le sanciona, pero a Benavides, que solo sabe escribir su nombre, se le protege. Will Express saluda y Claudia Soto se adhiere, qué lamentable, ¿no? Entonces, yo quiero creer que nos encontramos en un invierno democrático, en un invierno de la razón, y que como todo en lo humano es cíclico, así como ocurrió que de un periodo de 11 años que ocurrió de la última dictadura, salgamos de este periodo sombrío y recuperemos las instituciones, ¿no? Que tienen un sentido. ¿Qué te merece esto? ¿Crees que este invierno va a ser largo? ¿Cómo recuperar? Porque lo que tenemos es una captura de las instituciones, una especie de entramado. El Congreso nombra por ejemplo, el defensor del pueblo. Es una pena que ha desaparecido la defensoría, ¿no? En la Claro, práctica está desaparecida. sí, justamente cuando trabajé en ese proyecto de desaparición del 98 al 2000, el defensor del pueblo era el doctor Santisteban de Noriega, ¿no? Y la Defensoría del Pueblo, en ese contexto en el cual todas las instituciones estaban tomadas, era justamente la única estatal que mantenía la autonomía y que podía tener la tranquilidad de investigar determinados temas. En ese momento sí, pues se veía muy difícil, como mencionaba, el tener una comisión de la verdad en el Perú. Es más, terminando ese proyecto, yo pensé pues que quizás eso ocurriría en 10 años. Sin embargo, bueno, por el contexto, de una manera inesperada, al menos en ese momento para mí, al año siguiente ya cayó el régimen fujimorista y a los 2 años se dio la Comisión de la Verdad. Está pasando la policía. Sí. Entonces, yo lo que siento ahorita es como un déjà vu. Espero que sí podamos salir de esta situación que en realidad es muy preocupante. O sea, a mí también me preocupa lo de la norma que elimina el enfoque de género. O sea, yo he sido presidenta en el Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio del Interior del Comité de Género, que es justamente el que se encarga de implementar el enfoque en la institución. Y se ha trabajado mucho por ese tema, ¿no? Por la Política Nacional de Igualdad de Género, por colocar ese enfoque en todas las normas que, como menciono, lo tiene la propia ley de la Policía Nacional. Y es preocupante que hoy, Día de la No Violencia contra la Mujer, no se haya dicho absolutamente nada sobre este tema, que se ha malinterpretado completamente, considerando que hay una ideología. No, no hay ninguna ideología, hay un enfoque que va más allá de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, como es que ahora se le pretende llamar, sino que tiene que ver con el tema de estereotipos, de roles asignados, que utilizando igualdad entre hombres y mujeres se invisibilizaría completamente a una población como es la LGTBI, a las mujeres en su diversidad. Y esto también
plantea la eliminación en la currícula escolar. Entonces, sí, lo que haría es colocar en grave riesgo a los niños y también a las mujeres, ¿no? Más aún cuando estos casos vienen en aumento. Y es preocupante porque tenemos varias autoridades, como no se había dado quizás antes, congresistas que han sido acusados de violación sexual. Recordemos que un congresista actualmente ha sido condenado por una violación dentro del Congreso, ¿no? Y esa era una situación que no se había dado antes. Entonces, y que se prohíba también el enfoque de género al Poder Judicial, o sea, se estaría haciendo una grave intromisión en la autonomía de otro poder del Estado. Y es importante que los magistrados sí tengan una capacitación de enfoque de género, porque justamente el magistrado tiene que ser imparcial y no dejarse llevar por sus prejuicios o por determinados estereotipos, porque eso lo que haría sería generar situaciones de impunidad para las víctimas que denuncian estos casos, ¿no? Recordemos el caso de el calzón rojo, ¿no? En el cual los magistrados consideraron que porque la víctima tenía una prenda íntima de ese color, entonces es porque de manera implícita estaba dando su consentimiento o que ella había aceptado salir con este señor para tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, ha costado mucho al Poder Judicial para poder justamente capacitar a sus magistrados y magistradas en la aplicación del enfoque de género, ¿no? Ese es un trabajo que tuvo la presidenta anterior, la doctora Elvia Barrios, y yo creo que ella debiera de pronunciarse sobre este tema. Es más, la misma presidenta del Poder Judicial que no lo ha hecho hasta el momento. O sea, hoy día es el Día de la No Violencia contra la Mujer y más allá que el Ministerio de la Mujer y otros ministerios repartan las cintas blancas para colgarse en el pecho, en realidad sí tendrían que preocuparse y dar pronunciamientos frente a este tipo de situaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, sí me he considerado agredida por una autoridad del Estado, ¿no? Y es más grave cuando la violencia proviene de quienes tienen el poder. ¿No? O sea, sí ha sido una afectación emocional que he tratado de ir superando progresivamente. Quizás, bueno, no se nota o algunas personas no lo saben, pero sí es una afectación grave, ¿no? Y es un acto de machismo, ¿no? O sea, yo no veo que el ministro del Interior haya tenido esa misma actitud cuando se ha denunciado a malos elementos de la institución que pertenecerían a organizaciones criminales o que estuvieran en actos de corrupción, ¿no? No ha sido tan drástico con ellos, ¿no? Sin embargo, con una funcionaria sí y con otras funcionarias también que están en la propia institución, ¿no? Entonces, esto es Absolutamente. grave. Totalmente. Permíteme leer, dice Claudia, lo peor es que el Perú ratifica tratados en derechos humanos y se compromete en cumplir, sin embargo hace lo contrario. Y otro comentario más que dice, es que se tiene ese pensamiento retrógrado en cambiarle el nombre del Ministerio de la Mujer por el Ministerio del Ser Humano, dicho por un candidato. Así se puede ver que están de espaldas con la sociedad. Ese tema me parece súper interesante, estimada Giovanna, porque pareciera que hay no solamente es un candidato, hay personas que a estas propuestas sí se muestran receptivas, ¿no? Como, o sea, por ejemplo, es claro para nosotros, y te invito a que lo expliques por qué no, es claro para nosotros que no es una ideología, es un enfoque metodológico que reconoce inequidades sociales, culturales, donde la mujer y otras poblaciones son víctimas, ¿no? Entonces, no es una ideología, es un enfoque para resolver problemas reales, que los ven las personas en las noticias todos los días cuando hemos visto que un tipo cree que su pareja es de su propiedad y le tira un balón de gas en una peluquería, le echa ácido en un bus, cosas que jamás pueden tener el mismo abordaje que otras conductas
que dañan a las personas, son conductas que se entienden solo a partir de estas concepciones culturales de algunos varones, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicamos a quien no lo entiende que no es una ideología? ¿Cómo lo explicaríamos? Claro, no es efectivamente como lo señalas, una, una ideología, porque a veces se ha malinterpretado en que se trata de favorecer o promover que los niños tengan una orientación sexual diferente, ¿no? Entonces se utilizan concepciones desde la Biblia, que se creó al hombre y la mujer, no sé, yo soy católica, pero creo que incluso desde la propia iglesia ya hay una aceptación de parte del Papa Francisco y del Papa actual, León XIV, sobre tener esta apertura a distintas personas independientemente de la opción sexual que tenga, ¿no? Entonces, lo que se ha tratado es de generar esta idea en la población, que es como tratar de impulsar o promover ciertas orientaciones sexuales, ¿no? Lo cual no tiene nada que ver con el tema, sino lo que se busca es entender desde la perspectiva de la mujer, por ejemplo, cómo tendría que analizarse o interpretarse su rol en la sociedad, ¿no? Y eso pasa también por las propias condiciones de trabajo que debería de tener, ¿no? Se tiene que analizar que una mujer, por ejemplo, puede ser madre, que necesita ciertas facilidades, que se tiene que dar de lactar, por ejemplo, la institución debe tener un lactario, ¿no? Y esas necesidades se pueden advertir desde ese enfoque o perspectiva de género, ¿no? Por ejemplo, la policía ha creado un lactario hace un poco tiempo. No, ahora también tiene que ver con el tema presupuestal, con el tema organizacional, por ejemplo, que existan los comités para promover el enfoque de género en las instituciones, ¿no? Tanto públicas como también se está extendiendo a lo privado, ¿no? O sea, por ejemplo, que no haya desigualdad en los honorarios, en los salarios, ¿no? Eso quizás en las instituciones públicas no se da porque hay, bueno, una escala uniforme de salarios, pero en las instituciones privadas todavía existe eso, ¿no? Que hay una diferencia, por ejemplo, salarial entre lo que ganaría un hombre o una mujer realizando la misma función, ¿no? Y teniendo quizás los mismos grados académicos. Ahora, sí hay una resistencia a este tema porque cuando he sido presidenta de los comités de género he podido observar que cuando van a veces los representantes de las distintas direcciones dicen, no, pero acá no insultamos a nadie, acá todos se les trata igual, ¿no? Entonces lo ven desde esa perspectiva de igualdad, ¿no? Que como, bueno, acá también hay mujeres, acá no insultamos, acá no ofendemos, entonces, bueno, no habría necesidad de ningún enfoque. Sin embargo, eso es falso porque el enfoque tiene que ver, por ejemplo, ya de los cargos directivos que hay en una institución, cuántos cargos directivos ocupan los varones y cuánto ocupan las mujeres, por ejemplo, ¿no? Porque no se trata solamente de decir, ay, acá también tenemos mujeres trabajando, sino que esas mujeres puedan tener puestos de decisión dentro de la institución o que se asigne un presupuesto, ¿no? Entonces es una aplicación del enfoque a los recursos que se van a destinar. Y hay distintas herramientas, ¿no? Encuestas de estereotipos para ver cómo va avanzando en la aplicación la institución, ¿no? Y todo eso, o sea, quedaría, digamos, sin efecto o no sé qué es lo que pasaría si es que se aprueba esta norma, ¿no? Por eso es peligroso. Y también el tema de cosificar a la mujer,
¿no? Justamente el delito de acoso y de acoso sexual ingresa en la legislación penal a partir de uno de los casos que has comentado, ¿no? Que es el de Avi Agreda, que ella es agredida por un acosador en el bus que le echa gasolina y ella pues termina muriendo, ¿no? Y antes de ese caso no había en la legislación penal una figura por la cual ella pudiera acudir y denunciar, ¿no? Porque muchas veces espera que exista una violencia física para recién poder aceptar la denuncia. Por eso es importante que la policía también tenga el enfoque de género en su norma, porque es la primera autoridad a la cual se va a acercar una mujer agredida físicamente, psicológicamente, que es víctima de acoso sexual, laboral, de discriminación y de una serie de afectación a sus derechos, ¿no? Entonces es Exactamente. preocupante que ya no exista ese enfoque en la norma. Sí. Ahora, lo más curioso es que esa congresista, si no fuera porque mujeres valientes lucharon por tener el derecho al voto y luego del derecho al voto, el derecho de representar, ella no estaría ahí. Entonces ella está contrariando el legado de mujeres valientes que pelearon por el derecho desde el cual ella ahora arremete contra el derecho que busca proteger a la mujer, que es el enfoque de género, y también a otras poblaciones vulnerables. Giovanna, me siento súper agradecido por tu presencia. Estoy seguro que nuestros espectadores y quienes vean este video después van a celebrar la claridad con la que has expuesto tanto el caso del plagio, la injusticia cometida en el Ministerio del Interior y lo que acabamos de tratar, que es la necesidad que el Estado peruano respete sus compromisos internacionales y dentro de ellos derechos humanos y enfoque de género, ¿no? Que no son de ninguna manera ni ideologías, ni otra cosa que expresiones de la civilización en el ámbito del derecho. ¿Quisieras decirle alguna expresión final para esta entrevista? Sí, te agradezco, Delfín, por este espacio y también, bueno, alertar que hay que estar atentos al siguiente proyecto de ley que implica la penalización de aquellas mujeres que denuncian supuestamente, falsamente, actos de violencia. ¿No? Que eso sí es sumamente grave, porque se dice que a quienes se determine que la denuncia del hecho de violencia fue falso, o sea, ¿quién lo determinaría? Un poder judicial tomado por un grupo, ¿no? O que se desista en el término del proceso, ¿no? O durante el proceso. Y eso es sumamente grave porque se sabe que muchas mujeres a veces se desisten porque son víctimas justamente de la violencia y de amenazas. ¿No? Entonces, con esta norma lo que se haría sería neutralizar a las mujeres para que no denuncien estos actos. ¿Y por qué? Porque justamente tenemos autoridades que están siendo acusadas por estos actos, ¿no? Ahí tenemos al presidente de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? En el cual, bueno, ahora muestra la carta de su esposa que dice que ya no ha habido más actos. No se sabe si ha sido una carta voluntaria o bajo qué contexto la ha elaborado, ¿no? Entonces, situaciones como esas podrían dar lugar a que la mujer más bien sea sancionada, ¿no? Y con eso, bueno, lo que se busca es callar a la mujer. Entonces yo sí Sí. considero que es sumamente grave esta situación y que no se está advirtiendo. Sí, como bien dice Claudia en ese comentario, no se puede caer tan bajo. Es un ensañamiento a la mujer, porque no hay otra manera de decirlo. O sea, una mujer, te cuento, yo ejerzo la carrera, me consultan a veces varones denunciados y me dicen, me han denunciado y explican su caso, ¿no? Pero yo le digo, quien te ha denunciado no es una persona loca. Algo has tenido que hacer para que esa persona tenga que enfrentar ir a una comisaría, la hacen esperar, no le van a creer, le van a buscar 1000 pretextos
y aún así ella tenga que contra todo eso poner su denuncia. Entonces, como bien dices, no sabemos qué pudo llevar a la esposa de Ríos, a la ex esposa de Ríos, a tener que publicar una carta cuando fue su defensa la que hizo público que él tenía una sentencia por violencia, ¿no? Condenándolo, perdón, dando el divorcio, pero por la causal de violencia familiar, lo que tuvo que ser probado en ese proceso, Claro. ¿no? Muchas gracias por tu presencia, Giovanna. Quisiera comprometerte a que pudieses estar en otro momento en este espacio, y a las amigas y amigos que nos han escuchado, agradecerles, suscríbanse, compartan el programa, coméntenlo, y nos vemos el próximo martes en una nueva edición de Hablamos de Política. Muchas gracias nuevamente, querida Giovanna. Gracias, Delfín. Buenas noches. Buenas noches.